La belleza de los frutos secos podemos encontrarla en su probado valor nutricional. Un estudio con más de 500.000 de participantes demostró que ayudan a perder peso, mejoran el flujo sanguíneo y son beneficiosos para la salud del corazón a largo plazo. Además, otro estudio mostró que los frutos secos son uno de los alimentos más nutritivos y beneficiosos que se pueden incluir en un almuerzo escolar, siempre y cuando se tengan en cuenta las posibles alergias. Quédate si quieres descubrir cómo puede mejorar tu salud incluir en tu dieta algunos frutos secos y cuáles son los 3 que debes evitar a toda costa. Quédate para no perderte esta oportunidad de aprender cómo mejorar tu salud con un sencillo cambio en tu alimentación. Supongo que todos ya sabéis, y si no os lo digo yo, y el New England Journal of Medicine, que las papas fritas son uno de los peores alimentos que podemos consumir, ya que un puñadito de papas contienen 160 calorías y carecen de ningún tipo de nutriente esencial. Además, son causantes de algunos problemas de salud, como la acumulación de placa en las arterias o la acumulación de grasa en la zona abdominal. Por contra, un puñado equivalente de frutos secos te proporcionan 7 cosas esenciales. Primero, fibra. Las patatas fritas no te aportan fibra, pero los frutos secos sí. Y eso ayuda a que las heces estén esencialmente más sueltas, para que no aparezcan las temibles hemorroides, que todo el mundo sufre en silencio, y que son tan molestas que tanto duelen cuando estás sentado en la oficina o en el cine. Segundo, te sientes más saciado. Con solo comer un puñado, si te esperas entre 5 a 10 minutos, verás cómo te sientes mucho más lleno y no necesitas seguir comiendo, mientras que con las patatas fritas no te llenas nunca. En tercer lugar, tienen vitamina E, que es un potente antioxidante que te ayuda a manejar el estrés y reducir los efectos de los radicales libres. En cuarto lugar, contienen magnesio. Este mineral tan importante puede llevar a cabo hasta 600 funciones diferentes en el cuerpo. Protege el corazón y los nervios y favorece el desarrollo saludable de los huesos, colaborando con la vitamina D. En quinto lugar, contiene cobre, que es muy importante en la formación de glóbulos rojos, el mantenimiento de unos vasos sanguíneos sanos y del sistema inmunológico. En sexto lugar, contienen fósforo, que ayuda a la formación de los dientes y del crecimiento celular. Y en séptimo lugar, manganeso, tan importante en la formación de huesos, la síntesis de proteínas o el correcto funcionamiento de la tiroides. Como ves, ya estás tardando en sustituir la bolsa de patatas fritas por un buen y nutritivo puñado de frutos secos. La revista de la Asociación Americana del Corazón afirma que quienes consumen frutos secos tienen un riesgo un 34% menor de muerte cardiovascular, un 20% menor de enfermedad coronaria y un 31% menor de muerte prematura. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Voy a repasar mis 7 frutos secos favoritos, incluyendo sus nutrientes y beneficios. Comencemos desde el número 7 hasta el número 1, que será mi favorito. Número 7. Las nueces pecanas. Son un gran tentempié. Son una excelente fuente de grasas saludables y antioxidantes. Contienen proteínas, fibra, vitamina B1, zinc y manganeso, y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. También pueden ayudar a controlar el peso y mejorar la salud del corazón. Y son un delicioso placer. Número 6. Las nueces del Brasil o coquitos del Brasil. Son una excelente fuente de proteínas, grasas saludables y minerales esenciales como el selenio. Contienen altos niveles de antioxidantes que ayudan a proteger contra enfermedades del corazón y del cáncer. También son ricas en vitamina E, un nutriente esencial
que ayuda a proteger la piel y los ojos de los daños ambientales. Por su parte, el selenio, presente en las nueces del Brasil, ayuda a regular el funcionamiento de la tiroides y a mejorar la salud del sistema inmunológico. Sin embargo, el exceso de selenio puede ser perjudicial, causando problemas gastrointestinales, como diarrea y malestar estomacal o problemas neurológicos, como temblores y pérdida del equilibrio. Por lo tanto, es importante controlar la ingesta de nueces del Brasil y no excederse en la cantidad que consumimos. Número 5. Las nueces de macadamia, que son suaves, mantecosas y contienen una gran cantidad de nutrientes esenciales. Son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, que es conocido por reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ayuda en la pérdida de peso. Además, las nueces de macadamia también son una buena fuente de vitamina E, un nutriente esencial para la salud de la piel y los ojos. También contienen una gran cantidad de magnesio, que ya sabéis que es un mineral muy importante para la salud del corazón, los huesos y los dientes. Son bajas en carbohidratos, pero ricas en fibra, por lo que llenan mucho. Además, estas nueces también contienen una gran cantidad de proteínas, lo que las convierte en una excelente opción para aquellos que buscáis aumentar vuestra ingesta de proteínas. Número 4. Las avellanas, que están repletas de nutrientes. Son una excelente fuente de vitamina E, que es un potente antioxidante que os ayudará a proteger las células de los radicales libres y de la inflamación. También contienen ácido oleico, que como os he dicho ya es un tipo de grasa que se ha relacionado con un riesgo reducido de enfermedad cardíaca. Al menos un estudio mostró que las avellanas pueden reducir el LDL colesterol y por tanto reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Además, las avellanas son ricas en fibra, lo que ayuda a mantener una digestión y peso corporal saludables. También son una buena fuente de proteínas, lo que las convierte en una excelente opción para las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. Además, las avellanas son ricas en minerales esenciales, como el magnesio, el hierro, el zinc y el calcio, lo que las hace una excelente opción para incluir en una dieta equilibrada. Número 3. Las nueces, que son una buena fuente de minerales, proteínas, grasas saludables y bajas en hidratos de carbono. Algunos de los beneficios más importantes que ofrecen las nueces incluyen mejora de la salud cardiovascular, ayudan en la pérdida de peso, mejoran el rendimiento cognitivo, mejoran la salud de la piel y el cabello y ayudan en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Además, las nueces de California son ricas en ácido alfa-linolénico, un ácido graso esencial que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Con solo un puñado de nueces obtienes proteínas, vitaminas del grupo B, vitamina E, ácido fólico, fibra, cobre, magnesio y manganeso. Las nueces son un imprescindible en mi despensa. Número 2. Los pistachos. A mí personalmente me encantan. Son muy saciantes y me resultan realmente adictivos. Son una excelente fuente de proteína vegetal, fibra dietética y ácidos grasos saludables. Contienen antioxidantes como la vitamina E y carotenoides. Y también son ricos en minerales como el magnesio, el potasio y el fósforo. Los pistachos también son bajos en grasas saturadas y colesterol, lo que los convierte en una excelente opción para personas que buscan reducir su riesgo de enfermedades del corazón. Además, los estudios sugieren que comer pistachos de forma habitual puede ayudar a controlar el peso, mejorar la función metabólica y disminuir los niveles de colesterol en sangre. También son ricos en luteína y zeaxantina, que como sabéis son antioxidantes que protegen los ojos de la degeneración y también nos protegen de enfermedades relacionadas con la edad. Contienen magnesio, que ya os he dicho que es un mineral esencial para la salud cardiovascular y la función del sistema nervioso. Y por último, ácido fólico, una vitamina del grupo B que es esencial
para la salud del embarazo y del sistema cardiovascular. Número 1. Las almendras, que están en lo más alto del podium, porque son relativamente baratas, son muy ricas en nutrientes y pueden comerse crudas o cocinadas. Son ricas en proteínas, altas en fibra, muy buenas en grasas saludables y muy bajas en azúcares. Contienen vitamina E, magnesio y manganeso, por lo que me parecen geniales. Además, en la zona mediterránea en la que me he criado y vivo, son un alimento tradicional que se emplea tanto como aperitivo como para cocinar. Quienes incorporan las almendras en su dieta tienen menos grasa abdominal, pierden peso, reducen el colesterol y mejoran el microbioma intestinal. Sí, esas bacterias buenas de las que tanto hemos hablado en este canal. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias al Super Thanks que está ahí abajo, lleno mi despensa de frutos secos. Y los 3 peores frutos secos son estos. El número 3 son los piñones, que tienen un gran valor nutricional, pero pueden provocar el síndrome de los piñones, que es un sabor metálico amargo en la boca que dura de 2 a 4 semanas. No supone un grave problema de salud, pero sí puede ser más que incómodo. Además, los piñones son los frutos secos más energéticos, y así 100 gramos contienen 683 kilocalorías, aunque realmente no es común ingerir esta cantidad de piñones, ya que su uso está muy limitado a ciertas recetas y se ponen muy poquitos. El número 2 son los anacardos, ya que 100 gramos de este fruto seco aportan 577 kilocalorías y contienen hasta un 22% de hidratos de carbono, que es una cifra muy elevada. Para contrarrestar estos puntos tan negativos, los anacardos contienen micronutrientes fundamentales. Entre ellos destacan el hierro, el zinc y el magnesio. Y en mi opinión, y en el número 1, el peor fruto seco, que aunque realmente no es un fruto seco sino una raíz, y esto es un poco controvertido para mí, bueno, pues el peor fruto seco son los cacahuetes. Se trata de uno de los aperitivos más comunes que nos podemos encontrar. Y lo primero es que su contenido energético es muy elevado. 544 kilocalorías por cada 100 gramos. Y además, se sigue discutiendo sobre una sustancia que pueden contener los cacahuetes llamada aflatoxinas, que son unas moléculas generadas por determinados hongos que se han relacionado con un aumento del riesgo de cáncer hepático. Aunque en mi opinión, con los controles alimentarios que se llevan a cabo en los países occidentales, no deberíamos preocuparnos por las aflatoxinas, ya que deberíamos estar seguros consumiéndolos. Como veis, salvo algunas excepciones, consumir frutos secos de forma habitual puede mejorar tu salud, ya que son ricos en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales. Además, ayudan a controlar el apetito y mantener estables los niveles de azúcar en sangre. También tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas. En conclusión, incluir frutos secos en la dieta puede ser beneficioso, nutritivo y saludable. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías las magníficas propiedades de los frutos secos? ¿Consumes habitualmente algún fruto seco? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase deliciosos frutos secos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Marisa NR, Rita Moreno, Ginés Fernández López, Dayan Suárez y Enrique Lamborena, que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de Super Thanks. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si entre todos animamos al algoritmo a que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la primera causa de todas las enfermedades autoinmunes. Menudas horitas de grabar, Las 8 de la mañana. Mar de Déu.